Suma vectorial, método analítico. Pueden resolverse operaciones de suma algebraica de vectores en forma analítica. Este método tiene las siguientes ventajas sobre los métodos gráficos. No es necesario el uso de dibujos a escala, dado que los vectores se representan en forma aproximada, sin las exigencias de los métodos gráficos. Es decir, que no hace falta dibujar los vectores en base a una escala gráfica elegida libremente. Solamente un esquema del sistema es suficiente. Los resultados son muy precisos en razón de que no debe recurrirse a la medición para determinarlos, sino que se los determina por cálculo matemático. Vamos a ver las proyecciones ortogonales de un vector. Si el vector B1 de acá de la figura, representado en el origen de un sistema de ejes coordenado x, y. El extremo final del vector lo designamos con la letra P. Proyectando el punto P sobre el eje de las X, se determina un punto, el punto M. Del mismo modo, proyectando el punto P sobre el eje de las Y, se determina el punto Q. El segmento OM es la proyección horizontal del vector B1, es decir, que es la proyección sobre el eje de las X, mientras que el OQ es la proyección vertical del punto P, es decir, la proyección sobre el eje de las Y. Estas componentes de B1 son componentes vectoriales ortogonales, porque los ejes X y Y están a 90 grados, de ahí su nombre de ortogonales. También componentes cartesianas, o también reciben el nombre de componentes rectangulares del vector. Todos esos nombres son sinónimos. Por lo tanto, si el segmento OM era la proyección sobre el eje de las X del vector B1, esa proyección también será un vector, al igual que el del eje vertical, cuya proyección va a ser también un vector que recibe el nombre de B1i. Se observa que se verifica que la suma de los vectores componentes B1x más B1i vectorialmente, eso es igual al vector B1. Esta es la ecuación vectorial, B1 es igual a B1x más B1i. Cálculo analítico de las componentes ortogonales. Al ser las componentes horizontal y vertical catetos del triángulo rectángulo OMP, de este triángulo rectángulo, es lo mismo que este triángulo, entonces B1x y B1i son catetos de este triángulo rectángulo. Entonces, los valores de esas componentes pueden determinarse a través de la resolución de este triángulo rectángulo. Así resulta: el coseno del ángulo alfa es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa, de donde se encuentra que la componente horizontal B1x es el producto del vector B1 por el coseno del ángulo alfa. Idénticamente, el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto B1i dividido la hipotenusa, que es el vector B1, de donde la componente vertical es el producto del vector B1 por el seno del ángulo alfa. Al ser un triángulo rectángulo, se cumple el teorema de Pitágoras, es decir, que el vector B1, su módulo, su intensidad, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos son las componentes B1x y B1i, por lo tanto queda escrito de esta manera el teorema de Pitágoras. Siendo B1 el módulo o intensidad
del vector b sub 1. La dirección de este vector b sub 1 es en función de sus componentes. Podemos plantear que la tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, b sub 1i dividido b sub 1x. Pero yo no quiero la tangente del ángulo alfa, yo quiero el ángulo alfa. Entonces alfa es el arco tangente del cociente de las componentes cartesianas. Signo de las componentes vectoriales. Convenimos en asignar los siguientes signos a las componentes cartesianas. Componente horizontal. Si la componente horizontal de una fuerza de un vector, tiene sentido hacia la derecha, diremos que esta componente es positiva. Por el contrario, si el sentido de la componente es hacia la izquierda, diremos que esa componente es negativa. Para las componentes verticales, si la componente vertical tiene sentido hacia arriba, diremos que esta es positiva. Por el contrario, si el sentido es hacia abajo, diremos que esa componente es negativa. Esto obedece a los signos que resultan en el sistema de ejes coordenados. Recuerden que x hacia la derecha es positivo, x hacia la izquierda es negativo, y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Ejemplos. El vector b con su ángulo de dirección alfa tiene en este caso componente horizontal positiva y componente vertical también positiva, porque está hacia la derecha y hacia arriba. Este otro vector tiene componente horizontal negativa, componente vertical también negativa. Este otro vector tiene componente horizontal negativa, componente vertical positiva. Y por último, el vector representado tiene componente horizontal positiva y componente vertical negativa, de acuerdo a la convención de signo que acabamos de mencionar. La suma vectorial. Consideremos los vectores b sub 1, b sub 2, b sub 3 y b sub 4, los cuales quieren sumarse vectorialmente. Confeccionamos un polígono de vectores en forma esquemática. A continuación del b sub 1, el b sub 2, el b sub 3 y el b sub 4, y el polígono queda cerrado por el vector que representa la resultante. Todos y cada uno de los vectores dibujados tienen sus componentes horizontales y verticales. Si graficamos las componentes verticales y horizontales de cada uno de los vectores, obtenemos lo que estamos mostrando en la figura. Ahora, ustedes fíjense que sumando geométricamente las componentes verticales, yo voy a tener lo siguiente. La componente vertical del vector b sub 1, a continuación va la componente vertical del vector b sub 2, luego la componente vertical de b sub 3 es hacia abajo, el de b sub 4 también es hacia abajo, y me queda este pedacito, y ese pedacito no es más que la componente vertical de la resultante R. Veamos para las componentes horizontales.
la componente horizontal del vector B sub 1, el del B sub 2 que va para el otro lado, B sub 3x, y a eso le voy a agregar el de la componente B sub 4. Entonces fíjense que Rx es la suma geométrica de esos segmentos, al igual que la resultante vertical era la suma geométrica de los segmentos de las componentes verticales. Geométricamente se cumple que la componente vertical de R es la sumatoria de todas las fuerzas verticales de la fuerza interviniente. Esta expresión se lee como la sumatoria de componentes verticales. Para las componentes horizontales, en forma similar, la componente horizontal de la resultante es la sumatoria de todas las componentes horizontales, simbología que significa la sumatoria de las componentes horizontales. Es decir, que las componentes Rx y Ri de la resultante se calculan por la suma algebraica de las componentes de los vectores que intervienen en la suma. Con las componentes determinadas se puede determinar el módulo o intensidad de la resultante y su dirección, el ángulo φ. Por Pitágoras se calcula el módulo o la intensidad de la resultante, y con la función arcotangente del cociente de las componentes se obtiene el valor del ángulo que da la dirección de la resultante. Entonces ahora vamos a establecer cuál es la metodología para resolver un ejercicio por método analítico. Dado los vectores y la operación algebraica a realizar, se procede de la siguiente manera. Primero, graficamos un esquema de los vectores a través de un polígono vectorial, o, como son fuerzas concurrentes, los representamos en un sistema de eje x, y con el origen de coordenadas común para todos los vectores. Segundo, se calculan las componentes horizontales y verticales de todos los vectores, asignándoles los signos que correspondan. Tercero, se resuelve la operación propuesta planteándola por componentes, obteniendo así las componentes horizontal y vertical de la resultante. Y cuarto, con las componentes calculadas se calcula la intensidad o el módulo de la resultante por Pitágoras y la dirección de R a través del ángulo φ. Un ejemplo de cálculo. Sean las fuerzas mostradas y se pide resolver la suma de los vectores fuerzas F1, F2, F3 y F4 mostrados. Entonces empezamos con el esquema de las fuerzas y dijimos que podemos hacer o un polígono de fuerza, o podemos hacer la representación en un sistema de ejes coordenados. Empecemos por el polígono vectorial. Dibujamos el polígono vectorial de las fuerzas y obtengo este dibujo. A continuación señalo todas las componentes de cada una de las fuerzas, las componentes verticales y horizontales. Están para la fuerza F1, para la F2, la F3 y la F4, al igual que la resultante. O podríamos representarlo por un sistema de ejes coordenados. En este caso hemos dicho que las fuerzas se las dibuja a todas con el origen común en el origen de coordenadas. Tengo el vector de F1, F2, F3 y F4. También identifico sus componentes y tengo los componentes de F1, la componente de F2, de F3 y de F4. En cualquiera de los dos diagramas aparecen las mismas componentes de la fuerza. Ahora vamos a hacer el cálculo de las componentes vectoriales. Para mayor claridad vamos a hacer una tabla. En esa tabla vamos a marcar la fuerza, el módulo, el ángulo que es la dirección de cada uno, el valor de la componente
horizontal, que la calculábamos como el valor del vector por el coseno del ángulo, y el de la componente vertical, que era el vector por el seno del ángulo. La primera fuerza tiene un módulo de 500 kilos, un ángulo de 28 grados, entonces el producto de los 500 kilos por el coseno de 28 grados me da 441,47. Como F1X está hacia la derecha, esta es positiva. FI la calculo como el producto de los 500 kilogramos, que es el módulo de F, por el seno de 28 grados, y eso da 234,74 kilogramos. Es positiva porque va hacia arriba. Hagamos lo mismo para el vector F2. Este vector tiene un módulo de 300 kilogramos y un ángulo de 75 grados. Haciendo 300 kilogramos por el coseno de 75 grados, obtengo el valor, el F2X, que sería 77,65, y que es positivo porque va hacia la derecha. Lo vemos en cualquiera de los dos diagramas. Y el F2I será 300 kilogramos por el seno de 75 grados, que me da 289,78, que es positiva porque va para arriba. Para la fuerza F3 con módulo 450 grados y el ángulo de 152 grados, obtenemos que la componente X es menos 397,33, porque esto está yendo para la izquierda, y la componente vertical 211 porque va para arriba. Ahora ven ustedes acá que en el sistema de ejes coordenados yo he puesto un ángulo de 28 grados cuando la dirección del vector era 152 grados. Bueno, se puede ponerlo, acotar los 152 grados o los 28 acá. Si yo pongo los 28 grados, estoy viendo directamente el triángulo rectángulo acá, que sería más difícil de verlo si le pongo los 152 grados, pero ustedes fíjense que para llegar a 180 grados con mis 152 de datos me faltarían 28 grados, que ese es el ángulo que yo estoy acotando acá. Por último, para la fuerza F4, que tiene un ángulo de 295 grados, que es lo mismo que tener los 65 grados acá, y tengo mi triángulo rectángulo con ángulos menores que 90 grados. Entonces calculo la F4X, que es positiva porque va hacia la derecha, y F4Y negativa porque va hacia abajo. Ahora hago la suma algebraica de esto y obtengo la sumatoria de todas las fuerzas X, 460,88 kilogramos. La sumatoria de todas las fuerzas verticales me da 10,73 kilogramos. Es decir, que la sumatoria de todas las fuerzas horizontales era la componente X, y de todas las fuerzas verticales la componente Y. Es decir, que la componente horizontal de la resultante, Rx, está dirigida hacia la derecha porque el valor es positivo, y la componente Ri también está dirigida hacia arriba porque también es positivo. Entonces, ahora vamos a determinar el módulo y la dirección de la resultante. Conocemos Rx, conocemos Ri, aplico Pitágoras y encuentro, reemplazando valores, que el módulo de la resultante es 461 kilogramos, y el ángulo director es el arco tangente del cociente de las componentes, lo que reemplazando me da 1 grado 20 minutos. Es decir, que mi resultante tiene un módulo de 461 kilogramos y una dirección de 1 grado 20 minutos.